pastor Miguel Montoya. Hola, ¿qué tal amigos? Saludos, sean bienvenidos a esta edición del Devocional. Quiero compartir con ustedes lo que está escrito en el libro de Efesios, capítulo número 1, y el versículo 7, donde dice: Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Queridos amigos, el título del Devocional el día de hoy es Rico en gracia. Esta es una de las riquezas que Dios tiene dentro de las multitudes riquezas que Dios tiene. Esta es una que sobresale demasiado. ¿Qué significa ser rico en gracia? Te lo explico rápido y te lo explico con un ejemplo en la Biblia. Cuando a Jesús le trajeron a una mujer que había sido encontrada en adulterio, la venían dispuestos a apedrearla, listos con una sentencia de muerte para castigarla. Pero cuando la traen ante los pies de Jesús, Jesús, en lugar de sumarse a la condenación de estos líderes religiosos, en lugar de unirse a ellos, causando amenaza para la vida de esta mujer, todo lo contrario. Cuando se la trajeron a Jesús, esta mujer encontró seguridad, encontró protección, encontró alivio, e incluso uno a uno de las personas que amenazaban de muerte a esta mujer se fueron yendo hasta que quedaron en este escenario solamente Jesús y la mujer adúltera. Esta mujer encontró seguridad, protección, alivio, cuidado a los pies de Jesús. ¿Por qué Jesús no la condenó? ¿Por qué Jesús no la apedreó? ¿Por qué Jesús no la sentenció? Porque nuestro Dios es rico en gracia. Y esto es lo que significa ser rico en gracia. Hace unos días, apenas recién, escuché de una historia de una mujer que era líder de jóvenes allá en su país. A sus 17 años de edad, sirvió por unos años con la congregación. Cometió un error, quedó embarazada de un muchacho con quien se casó después y tuvo hijos. La iglesia la condenó, la juzgó, la corrió, la sentenció, y aunque hace muchos años de esto, ella sigue resentida. La iglesia falló en hacer lo que Jesús hizo, hacerla sentir segura, hacerla sentir que, listo, cometiste un error, es verdad, fallaste, sí, pero te abrazamos. Pero aquí te vas a sentir segura, pero aquí vas a encontrar restauración. Queridos, eso es ser rico en gracia. ¿No estamos supuestos a hacer lo mismo que Él hizo? Tenemos que dar de esa gracia a las personas que nos rodean, a quienes se equivocan con nosotros, y aprender a ser abundantes, ricos en gracia como Él lo es. Vamos al momento de la oración. Es momento de hacer oración. Vamos a hablar con Dios. Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret te damos las gracias, Dios, porque con tu palabra nos revelas tu carácter, pero también nos das el ejemplo de cómo deberíamos de hacerlo nosotros. Eres rico y abundante en gracia, Señor, y solo lo podemos entender cuando vemos cómo trataste a las personas que estaban sentenciadas a muerte o en peligro, Dios. Cómo les brindaste seguridad, protección y cuidado. Mi Dios, que así también nosotros tengamos la capacidad de extender esa gracia. Ayúdanos a ser ricos en gracia. Que cuando las personas se equivoquen en contra de nosotros, o cuando la gente nos busque porque están desprotegidos o porque se sienten condenados, que en nosotros encuentren gracia. Que les podamos extender de esta abundante característica que tú tienes, Dios. Y que en lugar de nosotros estar criticando, juzgando y condenando y sentenciando a los demás, mejor esas personas
cerca de nosotros se sientan seguras, se sientan protegidas y nunca se sientan condenadas o juzgadas por nosotros. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Si hay alguna persona que ahora mismo ha sido condenada, ha sido juzgada, Señor, que esa persona pueda acercarse a ti para que experimente la seguridad que solo tú sabes brindar por medio de tu abundante gracia. En tus manos te entrego a cada persona que está en la sintonía y los bendigo, orando en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Queridos amigos, gracias por estar en sintonía. Hay que aprender a ser ricos en gracia. Es una característica de nuestro Padre. Y si somos hijos de ese Padre, tenemos que parecernos a Él. Tenemos que ser como Él. Abundar en gracia para con las personas que se equivocan en contra de nosotros. Gracias, queridos. Que Dios les guarde y que Dios les bendiga. Qué gran mensaje acabamos de escuchar en el devocional con el pastor Miguel Montoya. Si quieres recibir esta palabra de aliento todos los días directamente en tu celular, envíanos un mensaje por WhatsApp al 770-813-9700. Y no te despegues, porque ahora continuamos con Hablemos, el espacio donde el pastor Miguel Montoya aborda los temas de actualidad que más nos impactan. Hola, ¿qué tal, amigos? Saludos, sean bienvenidos a esta edición de Hablemos. En el día de hoy, completamente en vivo, jueves 13 de agosto. Jueves 13 de agosto, completamente en vivo con ustedes. Vamos a dar inicio a esta edición de Hablemos en el día de hoy, queridos, y lo vamos a hacer tratando un tema que es interesante. Resulta que hace unos días estuve conversando juntamente con mi esposa. Atendíamos a una señora que tenía varias características. Dentro de esas características de su tristeza, de su dolor, podíamos notar un poco de resentimiento hacia Dios. Y creo que es importante tratar este tema del resentimiento hacia Dios. Muchas veces, sin darnos cuenta o de manera inconsciente, nos resentimos hacia Dios por varias razones. Una podría ser, pues, por una falsa expectativa que nos hicimos, ¿no? Esperábamos que Él hiciera algo por nosotros y tal vez no sucedió como nosotros queríamos o como nosotros pensábamos que pasaría. Y ahí empieza a crecer un resentimiento hacia Él. Este resentimiento se caracteriza porque de a poco nos va enfriando de nuestra relación con Él. E incluso el resentimiento hacia Dios tiene la capacidad de poner un bloqueo entre Él y nosotros. Y así es más difícil a las personas que tienen un resentimiento guardado hacia Dios de manera inconsciente, la mayoría de las veces, es más difícil para ellos relacionarse con Dios. Es más difícil para ellos congregarse, asistir a la iglesia, ser constantes, porque sin darse cuenta, ellos tienen un resentimiento. Y ese resentimiento se tiene que arreglar. Fíjate que esta persona con la que estábamos, mi esposa y yo, nos platicó una historia. Y nos la platicó solamente sin nosotros preguntarle nada. O sea, de ella salió, ella solo abrió su corazón, empezó a platicar y abrir su corazón. Dentro de su historia de vida nos contaba, ahora ya es una señora, no sé, calculo 48 años de edad, no sé, 50 años por ahí, 40 y algo. Pero dentro de su historia de vida nos contaba que ella fue líder de los jóvenes. Por cierto, esto lo traté un poco en el devocional del día de hoy. Si no lo pudiste escuchar el devocional, bueno, te lo recomiendo, de verdad. Te lo recomiendo porque es muy bueno el devocional. Pero bueno, nos contaba dentro de su historia de vida que cuando ella tenía 17 años, bueno, desde antes de los 17 ella empezó a congregarse en una iglesia allá en su país natal. Sirvió por algún par de años como líder de jóvenes, pero cuando ella tenía 17 años, pues empieza a tener un noviazgo, queda embarazada de su primer hijo,
quien se convierte en una bendición para ellos. Se casan, se terminan casando estos jóvenes y tienen sus hijos, tienen su familia muy bonita, pero nos contaba la señora que en la iglesia donde ella asistía y que era líder, bueno, la reprendieron, la castigaron, la acusaron, pues literalmente la enjuiciaron y la expulsaron de la iglesia diciéndole usted no es un buen testimonio. Te estoy hablando, probablemente esto debió de haber pasado hace por lo menos unos 30 años atrás. Y quiero entender un poquito el contexto del tiempo en el que estábamos hace 30 años atrás y la falta de madurez de las congregaciones, ¿no? En general, no solamente esta, en general. Todas las congregaciones cometemos errores, pero un error como este puede marcar la vida de una persona y de una familia completa. Pues fíjate que esta señora la expulsan, la condenan, la enjuician por el error que tuvo. A ver, ¿fue un error, pastor? Definitivo, fue un error. Fue un error de ella el no haber hecho de manera correcta. Primero haberse casado, después haber tenido su familia. Fue un error. Pero, queridos, estamos hablando de una jovencita de apenas 17 años. El error más grande que yo veo acá es de la iglesia, por la falta de sabiduría y de madurez en el manejo de esta situación. ¿Por qué? Pues porque obraron o actuaron sin misericordia, sin gracia ni compasión. ¿Qué hubiera hecho Jesús en ese momento para con esta jovencita? Pues seguramente la hubiera restaurado. Seguramente, a ver, no la hubiera premiado, ¿verdad? No le hubiera aplaudido, tampoco le hubiera dicho, ay, muy bien hecho, hija, así se hacen las cosas. No, tampoco es que la hubiera aplaudido, tampoco es que le hubiera dado un galardón, un premio, un trofeo, una recompensa. No. Pero estoy seguro que Jesús no hubiera obrado como esta iglesia obró. Estoy seguro que Él no la hubiera condenado. Estoy seguro que Él no la hubiera rechazado, ni enjuiciado, ni alejado, ni expulsado de la congregación. De eso estoy seguro. Porque lo veo en la Biblia. Porque lo veo infinidad de veces en la Biblia. Persona que se acercaba a Jesús, en lugar de Él condenarla, se sentían protegidos, se sentían seguros, se sentían abrazados. Aún esta mujer a la que Jesús mismo le dijo que había tenido 5 maridos antes del que tenía actualmente y que ni siquiera este era su marido, aún esa mujer encontró seguridad. Jesús le dijo sus cosas como son, se las dijo. No le aplaudió, no le dio un trofeo, ni una recompensa, ni un premio. Jesús le corrigió, pero la hizo sentir segura. Es más, esta mujer tan segura se sentía cerca de Jesús que se convirtió en una evangelista y fue a evangelizar a su aldea, a su comunidad. Si Jesús la hubiera rechazado, la hubiera enjuiciado, la hubiera condenado al infierno y la hubiera expulsado, esta mujer no hubiera tenido ánimo. O sea, hubiera dicho, encontré el peor hombre de mi vida. Encontré al peor hombre en su trato hacia conmigo. Y Jesús no es así, queridos. Esta iglesia de la que te platico, ni siquiera sé su nombre, ni siquiera sé si continúa operando o no. Pero al escuchar yo esta historia, me dolió el corazón porque dije, Jesús, tú así no actuarías. Y perdónanos por representar mal tu iglesia, tu casa. Las personas no deberían de tener esa imagen acerca de las iglesias. No deberían de tener ese concepto. Te lo digo, querido, porque esta señora creció con mucho resentimiento. Y mira que aunque han pasado, yo calculo unos 30 años, no ahondé con exactitud de fechas, pero por lo menos unos 30 años han de haber pasado ya. Y aunque han pasado 30 años, esta señora, que era una jovencita herida, lastimada, por un error que ella misma cometió, sí, pero porque sobre ese error, a ver, ¿cómo dice el dicho? No hagas leña del árbol caído, ¿no? Creo. O sea, sobre el error de ella, vinieron otros a torturarle, a enjuiciarle, a condenarle, a señalarle.
Yo creo que Jesús les hubiera dicho a esta iglesia, como se lo dijo hace 2000 años a los que rodeaban a esta mujer con una roca en la mano: quien de ustedes esté libre de pecado, pues empiece a tirar las piedras, o empiece a azotarla. Y esta señora, 30 años después, sigue con resentimiento. Y a lo largo de su vida le ha costado mucho relacionarse con Dios. Trata de asistir a la iglesia, pero no es constante. Llega, permanece unas semanas y luego se va. Y luego vuelve y luego se va. Y así ha sido el ciclo de su vida. Y yo me pude dar cuenta mientras platicaba su herida, su dolor y su resentimiento hacia con Dios. Porque inconscientemente, para ella, el trato que la iglesia le dio, inconscientemente ha sido permitido por Jesús o ha sido permitido por Dios. Y así ella lo entiende, así Dios lo permite. Dios así lo quiso y así lo quiere. Y por eso es que ella tiene un resentimiento interno, inconsciente hacia Dios. Y cuando tienes un resentimiento es como con tu padre o tu madre. Si tú tienes un resentimiento con tu mamá o con tu papá, va a ser muy difícil que te relaciones con él o con ella. Va a ser muy difícil que de tu corazón nazca y que le digas: papá te amo, mamá te amo, papá gracias. Y lo mismo sucede con nuestra relación con Dios. Entonces a esta señora le cuesta mucho acercarse a la iglesia, adorar a Dios, cantarle, decirle: Padre te amo, Dios eres muy especial para mí, porque ella lo que tiene es un resentimiento. Y hay un bloqueo debido a este resentimiento entre Dios y ella. Y lo que hicimos fue guiarla en algo bien interesante con una oración que, por cierto, nosotros enseñamos en nuestro campamento de sanidad. Porque en el campamento de sanidad, queridos, lo que precisamente yo hago es enseñar a las personas a descubrir qué es lo que hay entre ellos y Dios, que no les permite relacionarse. Y cuando lo descubren, cuando se dan cuenta y dicen: caramba, aquí hay una raíz, esto me está dañando, afectando desde hace tanto tiempo. Y entonces después los guío en oración. Y lo que hacemos en campamento de sanidad, pude en una charla, junto con mi esposa, atender a esta señora, guiarla en oración y, y ayudarle a restaurar su relación con el Padre Celestial. La señora lloraba, lloraba, lloraba y lloraba. Mientras nosotros le decíamos: mira, ora de esta manera, haz esto. Ella lloraba, pero era un llanto de reconciliación con su Padre, con su Dios, con su Creador. Y era un llanto de sanidad. Estaba sanando las heridas que surgieron desde sus 17. No tuvimos más tiempo para profundizar si había algunas otras cosas, pero por lo menos en esta área del resentimiento, ella salió sana, restaurada para con Dios. Y queda más proceso para ella, obviamente. Quedan más áreas por sanar. Entonces le dije: mire, este es el inicio nada más. Quiero que vaya al campamento de sanidad. El campamento de sanidad es unas semanas más adelante, le dije. Y quiero que usted vaya, porque ya esta área está tratada, pero hay otras áreas que usted tiene que trabajar. Y ella me dijo: definitivamente, pastor. Queridos, les cuento esto porque hay personas que me están escuchando ahora mismo que también tienen una herida del alma, una herida del corazón, una herida que está ahí sangrando, que bien pudo haber sido causada por una iglesia, por un líder, por un grupo de liderazgo, por algo que tal vez nosotros mismos hicimos, algún error cometido, y nuestra relación con Dios se dañó. Mira, si tú me estás escuchando y te cuesta mucho ser constante asistiendo a la iglesia, te cuesta mucho ser constante leyendo la Biblia, te cuesta mucho orar, te cuesta mucho relacionarte con los demás, o te has descubierto continuamente amargado, resentido,
criticando, si te has descubierto continuamente juzgando a los demás, encontrando el negrito del arroz, en lugar de poder disfrutar la vida, encontrando siempre el defecto, siempre el pero, está bonito, pero, está rico esto, pero, siempre el pero, siempre encontrando lo negativo. Si te cuesta mucho relacionarte con alguien o continuamente sales en conflicto con personas o con tu misma familia, querido, déjame invitarte. El campamento de sanidad está próximamente a suceder en unas semanas más. Y te aseguro que escuchar estas clases, mira, a mí siempre las personas me dicen, pastor, me gustaría que me atienda. ¿Y sabes cómo les respondo? Y les digo, mira, para atenderte, porque me dicen, me gustaría que haga una oración por mí y que me atienda. Y yo les respondo de manera franca y directa. Les digo, mira, una oración va a traer alivio momentáneo. Una oración tiene un poder muy grande, pero el caso tuyo hay que profundizarlo, hay que ver raíces para que ya no siga pasando. Porque la oración pues va a aliviarte ahora. Pero si no arrancamos la raíz del problema, va a seguir el problema más adelante. Y para poder atenderte, necesito 10 horas, les digo. Necesito 10 horas. ¿Tú tienes 10 horas para que yo te pueda atender? Y me dicen, sí, cómo no. Bueno, vente al campamento, porque esas 10 horas que yo necesito para atenderte, esas 10 charlas de consejería que voy a darte, te las voy a dar en el campamento. Después de esas 10 horas, cuando termines el campamento, ahora sí, vamos a hablar el mismo lenguaje y me vas a entender. Y voy a poder sentarme contigo y verte y decirte ahora sí y orar por ti. Así que, queridos, la invitación la voy a dejar aquí abierta. Yo solo necesito una cosa. La persona que está sintonizando, porque ya me voy a cerrar este segmento de Hablemos. La persona que me está sintonizando ahorita, que se identificó con esto. Mira, tengo 20 años de experiencia pastoreando, sé lo que hago, he atendido personas, cantidades de ellas. He dictado este campamento de sanidad por los últimos 8 años de mi vida. Sé lo que estoy manejando. Una vez un doctor que me sacó la vesícula biliar me dijo, mira, era un viejito, por cierto, ya de unos, yo calculo unos 70 y algo años de edad, ¿eh? Y yo veía al señor que ya tenía su edad. Y yo solo me volteaba a verle a sus manos a ver si no le temblaban. Ya ves que algunas veces a los viejitos pues les tiembla, ¿no? Dije, y me va a meter bisturí y con el temblor, y me va a meter una cámara por dentro, y va a cortar ahí los ductos biliares, y decía, Dios mío, en mi interior me daba inseguridad porque decía, y si hace un mal corte, y si perfora el páncreas, ¿cuánta gente se ha muerto porque les perforan el páncreas? Por cierto, tengo un primo que falleció de esa manera, tratando de extraerle la vesícula, le perforaron el páncreas y lastimosamente falleció. Entonces este señor, este doctor, que ya tenía su edad, me dijo algo, me dijo, mira, he sacado más de 1000 vesículas. Sé lo que hago, me dijo. Cuando él me dijo, porque fue una entrevista antes de la cirugía, cuando él me dijo, he sacado más de 1000 vesículas, algo en mi interior dijo, este doctor sabe lo que hace. Lleva más de 1000 vesículas sacadas, extraídas. Él sabe lo que está haciendo. Y me dio mucha confianza. Te pongo este ejemplo porque, querido, tengo 20 años pastoreando la misma iglesia, la misma congregación. Los últimos 8 años de mi vida me los he enfocado y dedicado a enseñar la sanidad como un estilo de vida. Y cuando hablo de la sanidad, hablo de la sanidad del alma, la sanidad del corazón. Esa por la cual las personas no pueden ser felices, no sienten plenitud, no sienten la vida en abundancia que Dios vino a darnos. Es por una causa, el dolor del alma, las heridas del corazón. Y la sanidad es importante poder trabajarla. Estoy a unas semanas de irnos al campamento de sanidad. Hay un grupo de personas muy linda que está registrada para el campamento de sanidad. ¿Tiene un costo? Claro que tiene un costo. Tiene un costo para el campamento de sanidad. Imagínate que te doy 10 charlas, 10 clases.
y para irnos a 10 clases solamente me da tiempo de darte 6 clases porque son de 1 hora. 6 el sábado, todo un sábado. Son 6 clases. Más desayuno, comida y cena, 3 horas y 6 horas de charla, 9 horas, se nos va el día. Solo me da tiempo de dar 6 clases el sábado. Ahí nos dormimos dentro de una cabaña que alquilamos, obviamente. Nos dormimos, nos levantamos al siguiente día, el domingo, y continuamos con las últimas 4 charlas, las últimas 4 consejerías, enseñanzas que doy. También junto con su desayuno y con su almuerzo, ¿verdad? Entonces, ya para el domingo, tipo 4 o 5 de la tarde, estamos terminando. ¿Qué es lo que te va a costar? Lo que te va a costar son las 3 comidas del sábado, 2 comidas del domingo, 5 comidas en total que hay que pagar por persona, y el hospedaje de la cabaña. Es decir, hay que pagar. Eso es lo único que tú vas a pagar. Yo no gano ni un solo centavo por lo que tú vas a pagar. La iglesia no se queda un solo centavo de lo que tú vas a pagar. Literalmente lo que tú vas a pagar es hospedaje y tu comida. Si pudiéramos pagártelo, créelo, lo haríamos. Pero no podemos pagar toda esa cantidad de las cantidades de personas que van a nuestros campamentos de sanidad. Cada que hacemos un ciclo de sanidad, las personas se reúnen, se juntan, se recomiendan unos a otros, se refieren e incluso vienen de otros estados a tomar estas enseñanzas de campamento de sanidad. ¿Por qué le llamamos campamento? Porque literalmente nos vamos a 1 hora de aquí. 1 hora es un campamento, hay cabañas y en realidad lo que hacemos es solamente dar clases, enseñanzas de 1 hora. Les enseño a orar y les entrego el libro de la sanidad. Este libro tiene las herramientas, tiene las oraciones y te enseño cómo usar este libro para que tú mismo tengas las herramientas para esa sanidad total. Queridos, si a ustedes les gustaría participar, lo único que necesitan hacer es mandarme un mensaje de WhatsApp diciendo, quiero ir al campamento, o sanidad. Ponme la palabra que quieras, sanidad, campamento, quiero ir al campamento. Mándame la palabra o la frase, yo quiero ir al campamento, por medio de WhatsApp al 770-813-9700. 770-813-9700. Te voy a dar una última vez el número de teléfono, pero quiero concluir con esta historia de la señora que pudimos atender mi esposa y yo. Cuando terminamos de orar, ella terminó en lágrimas, abrazaba a ella a mi esposa, un abrazo de esos que no se pueden terminar, de esos que no se despegan. Y finalmente, cuando íbamos a irnos, le dije, venga, déjeme darle un abrazo de padre, un abrazo como si fuera Jesús mismo abrazándole. Porque ella me decía, pastor, vengo a verlo porque ella vino un tiempo a la iglesia y después se fue sin saber nada, sin decir nada. Y dice, me da vergüenza volver, pero me dijo, pero quiero pedirles perdón porque ustedes se portaron tan bien conmigo. Me recibieron, me dieron una carta que yo necesitaba. Y me decía ella, y yo no lo esperaba de ustedes. Yo no lo esperaba de ustedes y ahí fue cuando me contó su historia, porque en una iglesia a la que yo asistía me rechazaron, me condenaron, me juzgaron, me sacaron, me excomulgaron, etc. Pero aquí, ustedes me abrazaron, me recibieron, me dieron una cita, me hicieron una carta, me refirieron, me dieron una carta de recomendación. Y yo le dije, hermana, y si pudiéramos hacer más por usted, lo haríamos. Y ella dice, pero es que no lo merezco porque yo me fui de la iglesia, porque ni siquiera les avisé. Y ustedes me sorprendieron. Le dije, es que es lo mismo que Jesús haría. Jesús la haría sentir segura, Jesús la abrazaría, Jesús no la condenaría, Jesús la arroparía y la haría sentir bien por su gracia. Entonces le dije, venga, déjeme darle un abrazo de padre, como si fuera Jesús que la está abrazando. Y la abracé. La señora estaba impresionada y era solamente el amor de Dios derramándose sobre ella. Queridos, creo que necesitamos sanidad, todos necesitamos
en diferentes niveles y medidas necesitamos sanidad. Si te gustaría participar de este campamento, lo único que tienes que hacer es mandarme la palabra quiero ir al campamento o campamento de sanidad por medio de WhatsApp al 770-813-9700. 770-813-9700, última vez, 770-813-9700. Te dije, ¿nos va a costar? Sí. ¿Te va a costar pagar tu hospedaje y tus alimentos? Sí. Pero créeme, no vas a gastar más de lo que gastarías con algún terapeuta, y te aseguro que el beneficio no solo va a ser para ti, va a ser para tu familia, para tus hijos, en general, para tu futuro. Sanidad del corazón como estilo de vida. Gracias, queridos. Nos vemos en la próxima edición de Hablemos. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga. Y estamos esperando que se sigan registrando al 770-813-9700. Que Dios les bendiga. En el Alfa Verano 1039 programamos